Buenos días, la paz del Señor esté con ustedes. Les habla Nelson Almazán y vamos a hablar del gobierno moral de Dios, tercera parte. Bueno, aquí estamos viendo un cuadro del socialismo comunitario y que también era una forma de gobierno que realmente ha sido algo utópico, nunca se ha dado. En anteriores videos habíamos criticado por qué no puede haber el socialismo comunitario y por qué es algo más bien una forma ideológica de movilizar o de manipular más bien mentes, ¿no? Entonces el socialismo comunitario, ¿no? Nunca se va, justamente por el método de análisis filosófico es incongruente que exista el socialismo comunitario. Aquí estamos viendo otro cuadro donde estamos viendo lo que es la Unión Soviética. Bajo este aspecto también es importante recalcar que otra forma o tipo de gobierno ha sido lo que es el comunismo, ¿no? Que lamentablemente a consecuencia de la implementación del comunismo en la Unión Soviética y en otros países ha muerto mucha gente, ¿no? Entonces eso es importante también recalcar y señalar que bajo este aspecto pues este tipo de gobierno va en contra de la Biblia, en contra de la palabra de Dios. Aquí estamos viendo el comunismo, ¿no? El comunismo se entiende como la parte superior del socialismo, ¿no? En donde supuestamente debería desaparecer el Estado, pero en la realidad no es así, ¿no? Más bien en el socialismo es donde más bien se agranda, ¿no? Lo que es, se expande lo que es el Estado o un Estado centralista, como ahora estamos viendo en Bolivia. Ahí estamos viendo a Marx, Engels, Lenin, ¿no? Que son judíos y que son promotores también del comunismo, ¿no? Y toda la ideología socialista y comunista, si quiere llamárselo así. Bajo este aspecto es importante entender que este tipo de gobierno también es en contra de la palabra del Señor, ¿no? Ahora vamos a ver otro tipo de gobierno que es el nuevo orden mundial, ¿no? Que es, más que todo, es esta forma de gobierno supraestatal o capitalismo corporativo, también lo llamaría yo. Es pues la finalidad de destruir a la sociedad, de imponer una sola religión, ¿no? Que abiertamente se ha empezado a plantear, ¿no? Esto es lo que ahora se está buscando, este tipo de gobierno, ¿no? Con que gobierne coalición de países, ¿no? Eso es muy preocupante también, ¿no? ¿Por qué hago este énfasis? ¿Por qué empiezo a hablar de esto? Porque ya se ha ido planteando esta forma de gobierno. Por ejemplo, lo ha empezado a hablar Antonio Negri, que es alguien muy respetado en el campo del socialismo, del socialismo, y también muy amigo de García Linera, ¿no? Han presentado libros creo juntos y seminarios han hecho juntos. Entonces él ha hablado del nuevo orden mundial y relacionándolo al imperio, ¿no? Bueno, eso es muy desacertado, ¿no? El nuevo orden mundial va más allá del capitalismo y el socialismo, sino es un gobierno de sometimiento a la gente. Bueno, entonces es por eso importante entender que nosotros como cristianos debemos hablar de gobierno moral de Dios, ¿no? El gobierno moral, por ejemplo, ahí estamos viendo a Lutero. Lutero, por supuesto que ha planteado una nueva forma de gobierno, pero primeramente ha señalado una reforma religiosa, religiosa en el buen sentido de la palabra. Ahí estamos viendo las 95 tesis de Lutero, donde estamos viendo que plantea y más que todo lo que busca es una reestructuración de la iglesia, hace un cambio teológico yendo en contra de en ese entonces de las teologías liberales. Predicó arrepentimiento, la cruz y la salvación del alma, ¿no? Eso es muy importante entender. Por eso mi persona siempre hizo énfasis en una doctrina bíblica. Si queremos plantear una nueva forma de gobierno, un gobierno moral, tenemos que primero pasar por una reforma de la iglesia, ¿no? Por una prédica de arrepentimiento, prédica de la cruz, prédica de la salvación del alma. Hoy en día, lamentablemente, hay iglesias de prosperidad que justamente nacen de las teologías liberales, que lamentablemente no tienen un análisis bíblico y empiezan, lo que más importa es ahí el dinero, ¿no? La teología de la liberación también. Entonces es por eso importante entender
este sentido. Hoy en día, por ejemplo, cuando se empieza a escudriñar la palabra del Señor, dice que, ahí van a ver en el cuadro, dice, ¿no? Cuando el verdadero pastor tiene que escudriñar las escrituras y decir, ahí está el lobo, ¿no? Como están viendo, pero las ovejitas dicen, no toques al ungido, ¿no? Eso. Entonces, lamentablemente hoy en día está viéndose eso en Bolivia, por lo menos, en las iglesias, que dicen que juzgamos. No juzgamos, escudriñamos las escrituras. Ezequiel 34 habla profecía en contra de los pastores, ¿no? Y también Jeremías profetizó en contra de los pastores, y escudriñamos las escrituras. El evangelio es arrepentimiento, ¿no? Bueno, eso es lo que es interesante entender. Entonces, ¿qué es lo que estoy planteando yo? La experiencia de volver a la iglesia primitiva, la experiencia de la unidad en la iglesia primitiva, ¿no? No hacer énfasis en los templos, la adoración, cómo era la adoración en la iglesia primitiva, ¿no? Cuando el Espíritu Santo gobernaba la iglesia primitiva, eso fortalecía el Espíritu Santo a la iglesia, Hechos 9:31, ¿no? También el único mensaje de salvación era Jesucristo, Hechos 16:29-31. Después vemos cómo había unidad también después del Pentecostés, y la unidad de la iglesia será basada en un mismo espíritu después del Pentecostés. Eso visto en Hechos 1:8 en adelante, y en Hechos 2 también lo veremos así, ¿no? Es por eso que es muy importante volver a la adoración de la iglesia primitiva. Ahí vemos la predicación de Pedro, ¿no? Que era cristocéntrico, ¿no? Entonces, por eso tenemos que señalar que tenemos que ir en contra de la teología liberal, decir no a nuestras iglesias de la teología liberal. Si queremos un nuevo gobierno, bueno, que tenemos que sacar de raíz estas teologías liberales. Ahora vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver un autor. Ahí estamos viendo a Leonardo Boff con su teología de la liberación, donde se junta algunos versículos bíblicos con el marxismo, ¿no? Esto muy afectado también en Bolivia por la iglesia metodista. Ahí lo podemos ver, que él es teólogo liberal, ¿no? Teólogo liberal, y exactamente hay que ir en contra de estos señores que tienen la finalidad de destruir a la iglesia, de destruir a la palabra del Señor, ¿no? Estos señores estudian teología para destruir, ¿no? Entonces, la teología de la liberación, pues, es una unión o sincretismo de la Biblia con algunos versículos con lo que es el marxismo, ¿no? El evangelio de la prosperidad también nace de las teologías liberales, ¿no? Donde ya se hace énfasis al dinero, a la sanidad, ¿no? Aquí en Bolivia estoy viendo eso, ¿no? La finalidad, el anzuelo para que la gente vaya a la iglesia es la sanidad, ¿no? Y con la finalidad de sacar dinero, ¿no? Entonces, esto es muy importante entenderlo, que tiene su énfasis en una teología liberal de la prosperidad, ¿no? Eso es muy importante entender, ¿no? Porque detrás de este evangelio de prosperidad se adora, pues, a un demonio que se llama el Dios. Es un demonio, ¿no? Que habla referente a la adoración, al dinero, ¿no? Entonces, es por eso importante recalcar y señalar que tenemos que ir en contra de estas teologías de la prosperidad, donde se adoran al demonio que es Mamón, ¿no? En el griego veremos que se adora a Jesús, dice, vas a seguirme a mí o a la riqueza, si no puede haber un punto intermedio. Y cuando en el griego se lee eso, se lee de un espíritu Mamón, ¿no? Y hoy en día estas iglesias adoran al dinero, al dios Mamón, ¿no? Y por otra parte, la teología de la liberación hará énfasis en la pobreza. Nosotros debemos predicar la salvación del alma, y no ni prosperidad ni pobreza. Entonces, ahí estamos viendo otro ejemplo también de la organización de la ramera del Vaticano, en donde se vendía indulgencias para justamente comprar la Basílica de San Pedro. La historia nos dice así, ¿no? Que la iglesia católica, más que todo el Vaticano, vendía indulgencias para construir la Basílica de San Pedro, ¿no? En la estructuración y en la jerarquización de la gran ramera, habíamos visto en otros videos, se hace mucho énfasis en el templo, así como la masonería y logias también lo hacen, ¿no? Entonces, es por eso importante
entender que esta estructuración y jerarquización de la iglesia, de la ramera, está también metido en iglesias cristianas. Bueno, aquí bien decimos no a la teología liberal, ¿no? No porque ha roto a la iglesia. Aquí cuando estamos hablando de un punto de vista espiritual. Y aquí estamos viendo la introducción al pensamiento cristiano, la teología liberal, Hegel y Kant, Emmanuel Kant, ¿no? Hegel, que tenía más que todo un pensamiento de la dialéctica idealista, maestro de Marx, y Kant, Emmanuel Kant, con el imperativo categórico, pues que son dos vertientes y que han dado fuerza a la teología liberal de hoy en día. Es por eso que debemos denunciar estas teologías liberales basados más que todo en una filosofía hueca y no en la palabra del Señor, ¿no? Es por eso que si queremos hablar de un nuevo gobierno, un gobierno moral, debemos hacer una reforma profunda a lo que es la iglesia, volver a las Santas Escrituras, volver y empezar a hablar lo que dice la Biblia, ¿no? Todos los profetas hablaron de arrepentimiento, Mateo 4:23, Mateo 4:17, Jeremías habló de arrepentimiento, en Jeremías 51 también lo encontraremos, ¿no? Entonces, eso es muy importante recalcar, y que Jesucristo es la revelación y es el único revelador del Padre, y nuestro mensaje debe ser cristocéntrico y de salvación del alma, y no cayendo en filosofías huecas como lo que busca la teología liberal, promotor de muchas cosas hoy en día. La paz del Señor esté con ustedes. Dios